Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección. Y esta semana hemos llegado a la lección número 7 y seguimos estudiando, creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana estudiamos una lección sumamente importante, tan importante como lo es en nuestras vidas, la oración. Ese es el título de la lección de esta semana, la oración. Vamos a ver cómo la oración nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Salmos 62:8 nos dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Gloria a Dios, ¿verdad? Debemos de esperar en él, dice allí claramente, en todo el tiempo. Debemos derramar delante de él todo nuestro corazón. Él es nuestro refugio. Qué bueno es saber que Él está allí para ser ese refugio que tanto necesitamos en nuestras vidas. ¿Cómo es tu vida de oración? Es la pregunta que nos hacemos en la lección de esta semana. ¿Con qué frecuencia oras? Estas preguntas, mis queridos, son preguntas sumamente importantes. ¿Con cuánto fervor oras? ¿Con qué expectación oras? ¿Oras a diario o solo en situaciones de emergencia? ¿Tus oraciones son siempre de petición o también alabas a Dios en ellas? Además, horas de mañana, antes de comer y quizás a lo largo de tu ajetreado día, tal vez hayas formado parte de un grupo de oración regular o incluso hayas orado interrumpidamente de manera mental a lo largo del día. ¿Has experimentado por medio de la oración el poder y la presencia transformadora de Dios en tu vida? La oración, mis queridos, es la conexión constante entre nosotros, los sarmientos o ramas, y Jesús, la vid. Si queremos crecer y fructificar, tenemos que absorber continuamente savia y nutrición de la vid, ¿verdad?, que es viviente, porque separados de ella no tenemos fuerza, nos dice allí en Primeros Escritos, la página 104. He allí la bendición de la oración permanente. Dios nos escucha y siempre responde a su tiempo y de la manera perfecta, aunque no siempre como esperamos. Y esta semana, mis queridos, estudiaremos el ejemplo de otros personajes bíblicos y consideraremos formas prácticas de fortalecer la oración en nuestra vida diaria. Así es que esta semana, si algo quieres sacar de esta lección, es aprender a poder orar de una manera especial y única, donde tú puedas sentir la presencia de Dios a través de estas oraciones. Pablo nos amonesta a seguir orando en todo tiempo en Efesios 6:18. Aunque nuestro mundo se desmorone, aunque pase el tiempo y no veamos una respuesta a nuestras oraciones, siempre hay que orar. En circunstancias como estas, las oraciones de Elías y Ana nos ayudarían y nos darían ánimo. Pero ¿cómo orar? Es la pregunta. Hay algunos que dicen, yo todavía no sé cómo orar, todavía estoy aprendiendo a orar. ¿Cómo orar? ¿Qué debemos pedir? ¿Debemos orar solos o acompañados? La oración solo nos permite hablar con Dios o también nos permite escucharlo. Y todas estas respuestas las vamos a conseguir en los estudios de esta semana. Oración en momentos difíciles. Vamos a ver la historia de Elías, una oración en medio de la crisis. Vamos a ver la historia de Ana, una respuesta que no llega. Oraciones modelos como la de Jesús, el contenido de la oración, y Daniel, la estructura de la oración. Y vamos a hablar de 4 preguntas sobre la oración. Así que esta lección de esta semana va a ser sumamente tremenda, nos va a ayudar a entender mejor la oración y vamos a comenzar aquí con oraciones en momentos difíciles, porque muchas veces no oramos y buscamos el momento cuando está más difícil la cosa para buscar la oración. Así que en momentos difíciles, Elías, oración en medio de la crisis. Eh, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19:10. ¿Cómo responde Dios
a nuestras oraciones en medio de la crisis. Y tras una sencilla oración de Elías, Dios respondió inmediatamente por fuego. En Primera de Reyes 18, 36 al 38, allí nos estaba hablando de los profetas de Baal. Y mis queridos, aquellos profetas querían demostrar que ellos tenían un dioses sinceros, honestos, rectos, pero no podían consumir aquel holocausto. Y Elías ora una oración sencilla que con el fuego del cielo lamió hasta el agua que había en aquel holocausto. Todo lo consumió. Después de 7 oraciones pidiendo por lluvia, Dios envió una pequeña nube que se convirtió en una poderosa tormenta en Primera de Reyes 18, 42 al 45. Cada uno de estos eventos, mis queridos, eran relacionados con oraciones que Elías tenía para con Dios. Cuando Elías pidió la muerte, Dios cayó, pero envió su ángel para alimentarlo en Primera de Reyes 19, 4 al 8. Si te das cuenta, estamos estudiando Primera de Reyes, el capítulo 18 y el capítulo 19. Y podemos ver que en cada una de ellas había una conversación que Elías tenía con Dios a través de la oración. Abatido, en una cueva Elías oyó al fin la voz de Dios respondiendo a su oración desesperada en Primera de Reyes 19, 9 al 18. Una respuesta fue inmediata y milagrosa, otra tras 7 periodos de oración. Envía la lluvia pedida. Finalmente, tras 40 días, una respuesta verbal y animadora. Dios, mis queridos, sabe cómo y cuándo responder en cada una de nuestras situaciones. Así que, mis queridos, si se tardó Dios un poco en contestar tus oraciones, Él sabe por qué y cuándo es el mejor momento. Si Dios te contestó tu oración de inmediato, Él sabe por qué y sabe cuál fue el momento. Y si todavía estás esperando por respuesta a tu oración, Dios sabe cuándo es mejor para responder tu oración. Oración en medio de la crisis es una oración que va a ser contestada cuando mejor Dios lo vea seguro hacerlo. Ana es una respuesta que no llega. Vamos a ver otra oración diferente acá. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Primero de Samuel 1:27. Ana quería tener niños. La oración de Ana por tener un hijo parece una oración respondida rápidamente por Dios. Tras 9 meses de gozosa espera, claro que sí, pareciera una respuesta en 1 Samuel 1, 9 al 20. Sin embargo, al leer los versículos anteriores, observamos que esta respuesta tardó muchísimo tiempo en llegar en 1 Samuel 1, 1 al 8. Penina, la otra esposa del Elcana, tenía hijos, es decir, más de uno, y todos los años irritaba a Ana porque Dios no le había concedido hijos. Desde este punto de vista, ¿cuántos años estuvo Ana pidiendo un hijo sin obtener respuesta? Muchos años. En ocasiones, el silencio de Dios puede deberse a nuestro egoísmo. Pudiera ser que has estado orando tanto tiempo, pero estás pidiendo algo que es una forma egoísta en pedir y Dios se ha tardado, nos dice Santiago 4:3. Posiblemente hay un pecado acariciado en Salmo 66, 18. Posiblemente hay algo que aguantas todavía que no le agrada a Dios y quiere que te despojes de ello. Falta de fe en Santiago 1:6. Es posible que esa falta de fe no haya dejado que se cumpla la respuesta a tu oración. O simplemente no es el momento propicio, mi querido. Posiblemente no es el momento que Dios quiere para ti para lograr darte lo que tú deseas. En todo caso, Dios ve el panorama completo y sabe que es lo mejor para nosotros. Nos dice en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos más altos para ti de lo que tú has pensado, cosas más grandes para ti que lo que tú hayas podido imaginar. Él siempre contestará en su momento y a su manera la oración hecha con fe. Allí en 1 de Juan 5, 14 al 15. Siempre va a haber una respuesta. Posiblemente se tarde, posiblemente no llegue rápido cuando tú la quieres. Tienes que esperar, tienes que seguir orando. No te rindas, tu respuesta va a llegar.
oraciones modelo. Vamos a ir a esta oración modelo. Jesús, el contenido de la oración. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Y de allí podemos ver la oración que debemos de estar orando cuando elevamos oración a nuestro Dios. Es, por ejemplo, decir una forma en cómo debiéramos de utilizar la oración que hacemos. Hacer oraciones largas y elaboradas para impresionar y ser alabado por los oyentes no es el estilo de oración que Jesús nos enseñó allí en Mateo 6:5 al 8. Nuestras oraciones deben ser hechas con sinceridad y sencillez. En un lenguaje cotidiano, la oración es una parte vital de nuestras vidas. Aprended a hacer oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprended a orar en voz alta, cuando únicamente Dios pueda oíros. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresan el hambre del alma por el pan de vida. Nos dice el Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 105. Parte de cómo debemos orar. Veamos el contenido de la oración. Este es el modelo de la oración que Jesús nos dio. Y vamos a tocar cada uno de ellos para que podamos entender cuando oramos por qué estamos orando. Este es el modelo de la oración que Jesús nos dio. Padre nuestro, que estás en los cielos. Necesitamos reconocer nuestra relación personal con el Padre de todos los seres humanos. Él es nuestro Padre. Debemos reconocerlo como tal. Santificado sea tu nombre. Reconocer la santidad de Dios nos acerca a Él y nos reverencia y respeta. Y nos demostramos respeto, perdón. Venga tu reino. Anhelamos el regreso de Jesús. Queremos que venga pronto. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aceptamos la soberanía divina y pidamos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y en el mundo. El pan nuestro de cada día dánoslos hoy. Pidamos lo que necesitamos para vivir tanto física como espiritualmente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos arrepentirnos, buscar el perdón y perdonar a quienes nos han hecho daño, así como Dios nos perdona a nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pidamos protección y amparo contra el mal presente en este mundo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos que todo lo que somos, poseemos y hacemos pertenece a Dios. Solo Él es el merecedor de toda la alabanza. Tenemos que saber cómo es que debemos de orarle a nuestro Dios, cómo debemos de pedirle. Y aquí hay una estructura que Daniel, la estructura de la oración nos quiere dar. Y volví mi rostro al Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. La oración registrada en Daniel 9:4 al 19 nos presenta las cuatro partes fundamentales de la oración. Y me gusta mucho esta parte porque nos ayuda a entender por qué oramos, cómo oramos y qué debemos de hacer en estas oraciones. Pero en Daniel 9:4 dice que hay alabanza. Daniel 9:5 al 15 nos dice confesión y perdón. En Daniel 9:16 al 19 nos habla de las peticiones. Y en Filipenses 4:6 debemos de hacerlo con acción de gracias. Daniel fue interrumpido por Gabriel antes de terminar su oración, acción de gracias. Este patrón sirve tanto para nuestras oraciones privadas como públicas, evidentemente. El apartado de confesión y perdón deberá adaptarse al ámbito de la oración. Esta estructura nos ayuda a centrar la oración en Dios, evitando que se convierta en una especie de lista de la compra del almacén divino. Y es por ello cuando oramos, debemos saber cómo oramos a nuestro Dios, tener una estructura en la oración, para que no suene como que todo lo que quiero es un mandado o algo que estás comprando, sino que pueda ser de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios.
Aquí hay 4 preguntas sobre la oración que vamos a estar haciendo. Entre ellas tenemos la primera: ¿por qué debemos orar si Dios ya lo sabe todo? La oración, mis queridos, nos eleva al trono de Dios y nos obliga a examinarnos a nosotros mismos y a replantearnos cada día nuestra relación con Él. Aun si no sabemos qué decir, el Espíritu Santo nos ayuda allí en Romanos 8:26. ¿Por qué orar cuando todo está bien? Los ángeles que no han pecado adoran a Dios continuamente. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Pensar que no necesitamos a Dios porque todo nos va bien es ser orgulloso. Es decir, ¿de qué vale? ¿Por qué? Si esto lo logré yo, tenemos que darnos cuenta que nosotros no hacemos nada posible, solo Dios. Dale gloria y honra a ese Dios todopoderoso. ¿Con quién debo orar? Según el momento, podemos orar en soledad. Es cuando nuestra oración se vuelve más íntima. En familia o en grupos pequeños en la iglesia son otras formas más para poder orar. Nos ayuda a poder escuchar las necesidades unos de otros y así ponerlas en oración en nuestro privado. ¿Cómo debo escuchar? La forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la Biblia como parte de nuestra devoción personal, evitando dejar la mente vacía o escucharnos a nosotros mismos. Y de esta forma podemos escuchar la voz poderosa de Dios hablando a nuestra vida a través de su palabra. En el G. de White, Dios nos cuida, 25 de mayo, un profundo sentido de nuestra necesidad y un gran deseo de recibir las cosas que pedimos deben caracterizar nuestras oraciones. De lo contrario, no serán oídas. Pero no debemos cansarnos y dejar de pedir por nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan en Mateo 11:12. Aquí se entiende por violencia un santo fervor como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmadas, pero persistentes delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. Si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino aumentar y agudizarse. Pero si nos acercamos a Dios, sintiéndonos desamparados y necesitados como en realidad estamos, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades ante aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve todas las obras de su creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestros corazones, nos dice El Camino a Cristo, página 143. El Espíritu puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y músicas en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que le rinden los seres celestiales. Presentémonos, pues, con gozo reverentes delante de nuestro Creador, con alegría, cantos de alabanza y son de música en Isaías 51:3 y El Camino a Cristo, página 154. Mis queridos, ¿cómo deseas acercarte tú a Dios? ¿Cómo vas a hacer con la oración? ¿Cómo lo vas a hacer de ahora en adelante? Busca la forma de acercarte entendiendo cómo debes hacerlo a través de la oración para que Él te oiga. Oramos. Amante Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu presencia. Pedimos tu dirección en esta lección. Pedimos que nos enseñes a orar. Ayúdanos a glorificarte, a alabarte por todo lo que tú haces en nuestras vidas. No solamente por ello, sino dar gracias cada día porque nos mantiene vivo y con gozo. Gracias por tu palabra. Gracias por alimentarnos, por darnos de todo lo que no necesitamos. Y Señor, pedimos dirección a través de tu palabra en nuestras vidas para que haya una transformación completa y sincera,
que podamos entender la oración, que podamos unirnos a ti en oración cada día, buscando momentos, poder hacerlo íntimamente y poder así acercarnos más a tu poderosa palabra. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les comparto este último slide, búsqueme en las siguientes plataformas. En YouTube lo puede hacer poniendo mi nombre, Joseph Class, y ahí se suscribe. Presione la campana para que le llegue la lección semanalmente. En Spotify, Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. En sus buscadores escriban lección de escuela sabática, comentario. Te puedes suscribir, puedes compartirla, puedes oírla. Y de esta forma tienes dos formas para disfrutarla, ya sea viéndola o escuchándola y compartiéndola con otros para que puedan crecer también espiritualmente y puedan conocer de la poderosa palabra de Dios. Gracias por todo. Dios les bendiga. Dios les guarde.